Concluyó en La Habana la Feria Internacional de la Industria Musical Cuba Disco 2023. Inició hoy el 9º Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, que convoca a Casa de las Américas. Y organizan en Santiago de Cuba la 42ª edición del Festival del Caribe dedicado a la cultura mexicana. Saludos desde La Habana, es lunes 15 de mayo de 2023 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional junto a la intérprete colombiana Marta Gómez, concluyó este domingo el Festival Internacional Cuba Disco 2023. El mayor evento de promoción del talento musical en nuestro país premió las producciones más relevantes del año en una gala en el Teatro Nacional de Cuba. Mi colega Claudia Lugo ya nos trae los detalles. El disco Ancestro Sinfónico del grupo Síntesis, M y X Alfonso, alcanzó en la noche del sábado el gran premio en la Feria Internacional Cuba Disco 2023. En la categoría Tradición Sonera y Campesina resultó ganador el álbum Memorias de Pancho Amat y su Cabildo del Son. También fueron laureados con primeros premios Rolando Luna por Mi Alma en Canciones en el apartado de Instrumental y Los Muñequitos de Matanzas con el fonograma 70 años con el poder de la rumba en tradición rumbera y ritual. Mientras Batanga del Nene y la Orquesta Estrellas de Areito ganó el primer lugar en tradicional variado. Otros triunfadores fueron Habana in the Grand Manner de Hernán López Nusa en jazz, A veces a voces de Anais Abreu, Ivette Cepeda, Yaima Sáez e Isi Flores en el apartado Canción y el dúo Buena Fe con el disco Morada en canción contemporánea. En el resto de los apartados, específicamente en el de Trova, resultó ganador el disco Vida a Vida de Pablo Milanés, Amaury Pérez, David Torrens, Kelvis Ochoa, Liua María Evia, William Vivanco, Héctor Telles Jr., Síntesis, Rochi Ameneiro y Camancola. En música bailable se premió Ataca Chicho, un homenaje a José Luis Cortés el Tosco. En música bailable, nuevas propuestas, sobresalió el disco Como Suena la Timba de Lachi y la Suprema Ley. En música tropical y variada, el escogido fue Will Campa con Cuba y Julián de Adrián Barazaín, ganó Pop Rock. Además se premió el grupo Extraño Corazón con Himalaya en el apartado de rock, Habana Concerto de José María Vitier en concierto en vivo y Confluencia de Pianos de Rodrigo García e invitados logró el lauro en la categoría Concierto en Estudio. En la categoría Antología Versiones resultó ganador Fascinante Mundo, un disco de David Blanco, Yusa, Aide Milanés, Polito Ibáñez, Miguel Díaz, Camila Guevara, Héctor Telles Jr., Javier Ruibal, Ruli Herrera, Kelvis Ochoa y Santiago Feliu. Por otra parte, en ópera prima ganó Camiela con 11-11 y en sencillo se premió a Michael Blanco y su salsa mayor con Yo no tengo nada que ver con eso. Los premios especiales de la noche fueron para la nueva trova y más 50 años de varios artistas, Los Amigos de Siempre de Los Novo y Bobby de Bobby Carcassés. Además de estos galardones, se entregó el Premio Internacional a Marta Gómez y el Premio de Honor a José Manuel García de Bismusic y Enrique Pla. El domingo finalizó la gran fiesta del disco cubano con un concierto protagonizado por la Orquesta Sinfónica Nacional junto a Marta Gómez, llevado a cabo en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Esta tarde inició en Casa de las Américas el 9º Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe. El encuentro quedó inaugurado con la conferencia de la arquitecta y profesora cubana Isabel Rigo el Sabio, quien trató en su intervención temas relacionados con los paisajes culturales del Caribe como obra combinada entre la acción de la naturaleza y el hombre. Unos minutos después de esa conferencia inaugural quedó abierta al público en la Galería de Casa de las Américas la muestra Islas sin Límites, que reúne la obra de las artistas antillanas Glenda Salazar, Ira Conoquenco y Nadia Huggins. El coloquio La Diversidad Cultural en el Caribe, que se extiende hasta el venidero viernes 19 de mayo, incluirá un homenaje al escritor barbadense George Lamming, fallecido el pasado año.
Y también a ese Caribe cultural y diverso que nos une se dedicará a la edición 42 de la Fiesta del Fuego, que se desarrollará del 3 al 9 de julio próximo en la ciudad de Santiago de Cuba. La colega Karina Sotomayor conversó con algunos de los protagonistas de la Fiesta del Caribe de este 2023. Está en Santiago de Cuba la primera avanzada de la delegación oficial de México que participará en la edición 42 del Festival del Caribe. Este año la fiesta de las culturas populares se dedica a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte. Fue un honor, un evento muy conmovedor, iniciar esta jornada con la visita al cementerio de Santa Ifigenia, donde pudimos depositar un arreglo floral a la tumba de Fidel, a la tumba de Martí, pero también a la tumba de José Pepe Sánchez, ¿no? El creador del bolero, que es tan significativo para México. Y nosotros pensamos que esta es una ocasión que también pues detona nuevos intercambios, detona nuevos diálogos. Sabemos que el Oriente aprecia mucho la cultura mexicana, pero que también queremos enseñarles otros rostros de México. Y en ese sentido, pues hay mucho trabajo por delante, pero estamos convencidos de que vamos a hacer que sea un festival muy exitoso, desde ese arraigo popular, desde esa entrañable amistad entre México y Cuba. Estamos organizando esta edición de la Fiesta del Fuego, que está dedicada a las celebraciones mexicanas de la vida y de la muerte, y recibir pues al director artístico por la parte mexicana y al agregado cultural de la embajada es muy importante. Estarán visitando distintas locaciones del Festival del Caribe. Me encuentro aquí organizando lo que es el montaje para la gala que está dedicada al Día de Muertos, en este caso en el Festival del Caribe. Yo voy a realizar un montaje de una función que se llama La vida con ritmo y la muerte con sabor, donde voy a poder incorporar compañías de talento cubano bajo mi dirección y también músicos, cantantes. En la Casa del Caribe la delegación intercambió con periodistas, directivos de cultura e investigadores de la institución rectora del evento. La delegación permanecerá en la Ciudad Héroe hasta el jueves 18. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestra emisión del lunes y al regreso le contamos sobre los preparativos de la próxima jornada cucalambiana que, como cada año, tiene por sede a la provincia de Las Tunas. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. La jornada cucalambiana, uno de los eventos más importantes del panorama cultural en nuestro país, ya prepara su edición anual para el próximo mes. Nuestro corresponsal en Las Tunas nos adelanta algunos detalles. Una nueva edición de la jornada cucalambiana se acerca al calendario. Desde el 28 de junio al 2 de julio acontecerá en Las Tunas el evento cumbre de la música tradicional campesina. Este festejo estará dedicado al 194 aniversario del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, a las figuras de Aide Santa María y Martín Renael González, así como a los 45 años del sistema de casas de cultura. Las canturías, espacios teóricos y espectáculos figuran entre los momentos de esta celebración. La Casa Iberoamericana de la Décima, de conjunto con otras instituciones, prepara un plan de actividades para este jubileo. Vamos a tener presente la inauguración de varias exposiciones en nuestras instituciones culturales, el Salón de Paisaje, Artesanía y Décimo Ilustrada también, por supuesto, con su premiación.
el Coloquio Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado los días 29 y 30. Este año también va a ser la segunda edición del concurso de tonadas Carlos Escalona, que está presidido, por supuesto, por el Centro de Casas de Cultura. El Coloquio Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado, con sede en la UNIAC de nuestra provincia de Las Tunas, va a tener investigadores de varias provincias del país, como Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritu, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas. En los predios del Cornito vamos a estar desarrollando el Catauro de la Décima. Allí se van a premiar el concurso nacional de glosas Canto alrededor del punto y el de décima escrita Cucalambé, dos concursos importantes a nivel nacional. Vamos a desarrollar también el concurso nacional de repentismo Justo Vega con varios representantes de nuestro país en materia de repentismo. Y el día 2 vamos a culminar en Puerto Padre, dedicado precisamente a la figura de Renael González Batista, un escritor por muchos años tunero ya fallecido, pero bueno, todas las actividades se van a insertar allí en Puerto Padre, aun cuando aquí en la ciudad de Las Tunas y en el Cornito pues van a continuar las actividades. La participación de invitados de otras regiones del país es también motivo de regocijo en la fiesta del campesinado, un evento que apuesta por lo más auténtico y tradicional. En Las Tunas, José Carlos López Arteaga, para el Noticiero Cultural. Y precisamente a la décima y el verso improvisado dedicamos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. A unas horas de que Cuba celebre el Día del Campesino, este noticiero cultural vuelve sobre una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio cultural, generalmente asociada a los campos cubanos. Mi colega Elindrix nos propone un primer reportaje. Vicente Espinela. Es el hombre al que se le adjudica la invención de la décima espinela, una estrofa de 10 versos octasílabos con rimas consonantes. La décima fue empleada por los grandes poetas del siglo de oro como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Quevedo y Góngora. Mientras que en España solo tuvo su esplendor durante este periodo del siglo de oro, en América ocurrió un proceso de folclorización de esta estrofa, y en Cuba es la estrofa nacional, principal componente del punto cubano, patrimonio inmaterial de la humanidad. La décima como estrofa, la décima, llamémosla clásica, la décima, la espinela, para llamarle de alguna manera, que viene se deriva de Vicente Espinela, el gran tiene un origen culto. Por supuesto que con el tiempo y su llegada después al continente, al llamado Nuevo Mundo para ellos, adquirió matices y se fue enraizando en las capas más populares. Pero los grandes poetas del siglo de oro, incluyendo a Calderón de la Barca, utilizaron la décima como forma de expresión. Aquí se fue enraizando, convirtiéndose en algo propio en las capas más populares, tanto del campo como de la ciudad. A veces se reduce solo al campo y no es así, también es en la ciudad, pero al mismo tiempo eso fue llegando y de igual manera a los poetas cultos de la Cuba en diferentes épocas. Yo siempre digo, en el momento en que llega la décima y que llegan también los cantos populares, que en América se fusionan y dan origen entonces a la tradición de la décima cantada y de la décima improvisada. En esos momentos prácticamente la población es netamente rural. Ahora, ¿por qué en la parte rural? Y es un criterio muy particular mío, atendiendo a una lógica a lo mejor del propio campesino, del propio guajiro nacido en los campos. ¿Por qué es propia del campo? Porque es el performance, es la obra de teatro, es la expresión bailable, es la expresión poética, en un lugar donde no existe un teatro, donde nunca existió un cine, donde nunca... Entonces el campesino tiene que ser su propio artista y desde esa posición crea entonces sus propios espectáculos. Por eso es que la décima, desde mi punto de vista, arraiga en el campo. No obstante, irrumpe en la ciudad y es también parte de las ciudades y es parte también de los espectáculos que se exhiben en los teatros de esas ciudades. Es necesario que se sepa que los más grandes poetas cubanos de todas las épocas han escrito décimas. Los jóvenes tienen que saber que Martí, por ejemplo, escribió décimas, que escribió décimas Agustín Acosta, Eugenio Florí, Emilio Bayaga, Nicolás Guillén. Los grandes poetas cubanos, Manuel Navarro Luna, José Lezama Lima, Cintio Vitier, Eliseo Diego, todos escribieron décimas. ¿Por qué? Porque la sentían como propia, porque era suya la estrofa. De ahí viene, y al mismo tiempo todo el trabajo
que hicieron en un momento determinado y que todavía hacen los grandes poetas repentistas cubanos. La décima es poesía tradicional escrita y también es poesía improvisada. ¿En qué se diferencia del verso improvisado? Que decimos décima y verso improvisado porque en la décima está la parte improvisada, lo de la décima oral, y está la parte de la décima escrita. Pero el verso improvisado agrupa a la décima, pero también otras estrofas, la copla, la sextilla, la quintilla. Por eso decimos décima y verso improvisado, para que quede englobado todas las estrofas con las que se improvisa, pero también las dos vertientes, oral y escrita, de la décima. ¿Por qué decimos que en Cuba es una tradición viva? ¿A qué se debe su perdurabilidad y su arraigo popular? Precisamente a la honda raíz, que la décima esté viva, que es lo que hizo posible la declaración del punto cubano Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, que es la inclusión o la contemplación del punto cubano en la lista representativa de ese patrimonio cultural y material de la humanidad, que tiene como característica que son expresiones que se sostienen por ellas mismas, que son capaces de transmitirse de generación a generación por la práctica de sus propios exponentes. Y creo que eso es posible por la honda raíz popular que tiene la décima, por esta posibilidad de que puede ser escrita y cantada tanto por un intelectual como por un iletrado, por alguien que no tiene conocimiento de letras, ni de lectura, ni de escritura. Sin embargo, en su espiritualidad lleva implícito ese molde estrófico, pero también esa poesía que le da la vida, que le da la naturaleza, para expresar sus sentimientos, para expresar sus penas, para expresar sus alegrías. Aquí la décima se fijó como raíz, es parte del imaginario nacional. La décima es identidad cultural, y la identidad cultural es la nación y es la patria. La décima es eso, la décima es es una referencia obligada cuando uno habla de la historia de Cuba. No se puede separar una cosa de la otra. Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Elin Drix por este primer acercamiento al tema de la semana, la décima y el verso improvisado. Usted, como siempre le digo, puede participar de nuestro intercambio con sus opiniones y criterios si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapuntons@cuarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de poetas y poemas continuamos hablando en esta emisión. Como han reflejado otros medios de prensa, un importante manuscrito de la autoría de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén fue donado a la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, por el artista visual Mario Gallardo. Sobre la historia detrás de este singular texto, le contamos ahora. El artista de la plástica Mario Gallardo hizo realidad uno de sus sueños. Gracias a múltiples gestiones ya está en Cuba la plaquette Sputnik 57, que reúne poemas de Nicolás Guillén publicados por Ediciones Unión. Un plaquette que se hizo en los años 80, de una tirada limitada, bellísimo, y que ha sido encontrado el original en Islas Canarias y que allí se compró, se trajo a México y de México pues se ha hecho llegar a La Habana. Y esta plaquette bellísima, sencilla, no la teníamos en los fondos de la biblioteca, y agradecérselo a él como ilustrador del libro, de la plaquette, que directamente lo ha donado. La compilación de poemas de Guillén, Sputnik 57, llegó a la Biblioteca Nacional gracias a las gestiones en México de Gallardo y su familia y en Cuba de Alexis Triana. El director del Centro Multimedial del Ministerio de Cultura hizo pública la nota que acompaña el donativo. Además dice que es una excelente oportunidad poder enviar este libro y que es algo que lo emociona porque recordó perfectamente ante nosotros el momento en que Nicolás lo convocó a la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Además es una pieza hermosa por las significaciones y los motivos que tuvo de hacerse de manera rápida en septiembre del 80, antes del vuelo de Tamayo. Guillén con sus poemas y Gallardo con las ilustraciones cósmicas homenajearon a Arnaldo Tamayo, el primer cosmonauta latinoamericano en volar al espacio el 18 de septiembre de 1980. En las páginas de la plaquette quedó una historia de amor por Cuba. Pero el hecho
de que estemos entregando este plaquet en la Biblioteca Nacional a su director tiene mucho que ver con el deseo de que donde quiera que haya un cubano que se sienta orgulloso de su patria, donde quiera que considere que hay una parte de esa memoria que tiene que ser entregada a su isla querida, pues que se haga. El director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño, extendió la invitación a Gallardo para exponer en la galería El Reino de este Mundo. El autor de piezas como el vitral Sol de América, ubicado en el Palacio de la Revolución, tiene 86 años y se mantiene en activo. Ha realizado cerca de un centenar de exposiciones y exhibido sus obras en 37 países. Un pintor que siempre se ha sentido cubano y que incluso viviendo en México no se nacionalizó mexicano porque decía que ante todo era cubano. Alexis Triana relató sobre la grandeza humana de Mario Gallardo y de las luces de una vida iluminada por el don de crear. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tiempo de hacer una segunda pausa en esta emisión. A la vuelta le estaremos hablando de nuestro patrimonio. Usted siga junto a nosotros. Ya regresamos. En el Parque Monumento a José Martí, ubicado en Dos Ríos, sitio donde cayó en combate el apóstol de la independencia de nuestro país, es edificado un inmueble que se une al complejo monumental que rinde homenaje al más universal de los cubanos. A pie de obra, recursos y fuerza laboral necesaria para cumplir con la palabra empeñada. Jornadas de arduo trabajo sin importar las altas temperaturas o el intenso sol de estos días de mayo. Más que compromiso, constituye un deber con nuestro héroe nacional. Esto era un anhelo de los iguaniceros, en un primer momento, de crear una estructura, o sea, un inmueble como este, donde se atendieran las visitas, que vinieran al lugar, donde buscaran información sobre lo que había sucedido aquel 19 de mayo aquí en esta área de Dos Ríos. Es la ejecución del edificio socioadministrativo del Parque Monumento a José Martí en Dos Ríos, lugar donde cayera en combate el 19 de mayo de 1895. Brigadas de la Unidad Básica de Construcción del municipio granmense de Jiguaní asumen la inversión valorada en más de 3 millones de pesos moneda nacional. Vamos a contar con un edificio que en su interior abarcará áreas como el salón, como una dirección, un local para los técnicos, que si te percataste no contábamos con ellos hasta ahora. Va a tener un salón de protocolo, servicios sanitarios, una cafetería, un aula que prestará servicio para conferencias, estudios, salones de exposición, y lo más importante es que va a abarcar una visión más profunda de lo que es este sitio como tal, para podérselo mostrar con mayor claridad, elocuencia a las personas que nos visiten aquí en este lugar. Sin descuidar los parámetros de calidad, albañiles, operarios, plomeros, electricistas y ayudantes laboran incansablemente para dejar lista la parte civil del inmueble para finales del mes de junio del año en curso. Estamos trabajando 8, 10 horas, los sábados todos los tenemos activados de trabajo, no descansamos ninguno. Y el compromiso de nosotros es terminar la obra en tiempo y forma, porque el ritmo que vamos, estamos bastante avanzados. Esto es un orgullo para todos los trabajadores. No tanto para mí, para todos los trabajadores y para el pueblo también, que se haga esta obra aquí, que ya lo merecía esto. La entrada en funcionamiento del edificio socioadministrativo de uno de los sitios históricos más emblemáticos del territorio granmense se convierte en una oportunidad para quienes habitan en Dos Ríos. Facilitará empleo a la comunidad. Podrán nuestros niños de la comunidad de Dos Ríos exponer sus trabajos, llegar hasta la institución, realizar exposiciones, vincularse más con el sitio.
El Parque Monumento de Dos Ríos, con el que se rinde tributo a José Martí, es un lugar de visita obligada para todos los que se llegan hasta la provincia de Granma. Disponer de un confortable inmueble permitirá una grata estancia a trabajadores y visitantes justo en el lugar donde cayera en combate el más universal de los cubanos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo. Matanzas posee el calificativo de la ciudad de los puentes. La urbe de Yumurina cuenta con más de una treintena de estas construcciones, algunas edificadas hace más de un siglo. En los minutos finales de este noticiero, le contamos. Los puentes de la ciudad de Matanzas constituyen patrimonio vial y a ellos debe su sobrenombre la urbe de los ríos y puentes. Centenarios, elegantes y simbólicos, se erigen sobre las aguas dulces de la occidental tierra del Yumurí y reflejan la identidad matancera. Los puentes nos han acompañado desde la fundación misma de la ciudad de Matanzas. Si hacemos un cálculo, en Matanzas han habido más de, en el área de la ciudad, solo de la ciudad, han habido más de 70 puentes que han estado construyéndose, desapareciendo por los temporales en el siglo XIX y anteriores a este siglo también, hasta llegar a estos puentes que ya se hicieron un poco más permanentes y que tienen más de 100 años hasta hoy. Entre ellos trascienden la Concordia con sus simbólicas columnas, el de Tirri y el Sánchez Figueras en la calzada de San Luis, el cual se asume como el primero hecho de hormigón en América. En Matanzas tenemos el primer puente de hormigón armado construido en esta área, pero además es un puente también colgante, porque él cuelga sobre los arcos de hormigón que están construidos y apoyados en sus bases originales. Por tanto, este es otro de los puentes también importantísimos de la ciudad y además de una prestancia elegante. La oficina del conservador de la ciudad trabaja en el proyecto de restauración del puente giratorio y en próximos años se avisora retome su funcionalidad como atractivo de esta ciudad destino turístico en el occidente cubano. El puente giró hasta 1987, que fue la última vez que giró este puente, después se inmovilizó, hoy sigue inmóvil, ahora hay una posibilidad de realizar un rescate de este puente. En este momento se está trabajando con la oficina del conservador y con los compañeros de viales para la restauración de este puente, pero en el futuro se propondrá por la oficina del conservador rescatar el giro del puente giratorio de Matanzas, porque realmente sería una atracción turística de primer orden en el occidente cubano. Esas pasarelas colgantes sobre los fluviales de las Atenas de Cuba entrañan la simbología matancera. A ellos se les retribuye la prestancia y firmeza para que nos acompañen siempre. Mayar Hernández, Sistema Informativo. Punto final. En esta emisión le contamos sobre la clausura de la Feria Internacional Cubadisco 2023. Le pusimos al tanto de la inauguración hoy en Casa de las Américas del 9º Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe y le informamos sobre los preparativos de la 42 edición del Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.